Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más. Enseguida vemos y escuchamos esas seguidillas de Leciñena, pero antes nos vamos a marchar hasta Rubielos de Mora, porque también allí hoy hay cánticos. Beatriz, hola, muy buenas tardes. Ana Victoria, es que estamos calentando la voz, perdona, buenas tardes a todos. Y es que estoy en una clase de canto que me he colado. Chicas, paramos un momentito, es que estamos calentando la voz, que es lo primero que hay que hacer para cantar, Ana Victoria. Entonces, hoy vamos a hacer una clase especial de canto con todas estas mujeres de Rubielos de Mora, pero yo antes quería preguntarte una cosilla. Vamos a ver si vas a adivinar la canción que vamos a cantar en unos minutos. A ver. Le tocamos un poquillo a ver si la reconoce. Te hay que decir que yo soy una pista, ¿vale? Si me ves, a ver que me enfoque un poco, Antonio. Tú eres una Yo soy pista. una pista. Adelante, venga. Claro, Beatriz, tú siempre tienes el corazón contento. Muy bien, a la primera. Bueno, la verdad es que lo hemos hecho bien, ¿eh? A la primera. En unos minutos, Ana Victoria, vamos a ir calentando la voz para que nos salga estupendamente ese corazón contento y te lo cantamos en nuestra próxima conexión. ¿Qué te parece? De acuerdo, porque además vamos a recuperar canciones que nos traen cierta nostalgia. Gracias, Beatriz. Hasta luego. Dicen que son el origen de las sevillanas en el sur y aquí se quedaron en seguidillas. Se conservan muy poquitas en Aragón. Alba, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Victoria. Con lo que le gusta bailar Jota a mi compañera Beatriz, lo que le gustaría estar aquí bailando estas seguidillas que, como tú dices, quedan poquitas y en Leciñena solo se disfrutan hoy, día 15 de marzo. Se parecen a la Jota, ya ves que van vestidos todos de baturros. Te puedo decir que los 1.600 habitantes de Leciñena están en esta Plaza Mayor. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten en qué consiste esta tradición. Será en unos minutos. De acuerdo, Alba, pues enseguida volvemos con vosotros porque hoy tenemos que dar también una sorpresa. David, hola, muy buenas tardes. ¿A quién? Sorpresa, sorpresa, Ana Victoria. Un sorpresón, podríamos decir, porque estamos aquí en el campo de fútbol de la Amistad en Miralbueno junto a Rebeca, que es la madre de un